Hoy, revisión reaccionando a tu web o portfolio para darte feedback para que lo mejores el diseño, el rendimiento, el código, la presentación, las ideas, lo que sea, y así puedas conseguir tu primer empleo, o tu segundo, tercero o quinto. Bueno, venga, vamos por faena. A Andrea Portfolio. Muy bien, Andrea. Uy, qué bonito, Andrea. Uy, qué bonito este efecto. Hola, mi nombre es Andrea. I'm a junior developer who aims to... Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Hasta cambio de golpe, ¿no? Que crea composiciones, estéticas, pleasing, feel free to explore my portfolio. Está bastante bien, me gusta, pero este I am, siempre lo evitamos, ¿vale? El I am. No sé si aquí pondría, si eres frontend, yo pondría frontend. Vale, yo todo esto me lo petaría, porque, a ver, esto tampoco nos dice mucho. Lo que le echo un poco en falta es, más que un postdata aquí, si te gustaría no sé qué, no olvides contactarme about. Si quieres aquí en todo caso, pues pone unos botones, ¿no? Es que un texto tan largo y tal. Luego, la sombra está chula, pero yo creo que está muy bonita, pero igual un poquito más de opacidad, porque hay veces que a lo mejor molesta un poco al leer. Pero, bueno, están bonitos aquí. ¿Esto qué es? ¡Ay! Qué raro, ¿no? Este menú, un doble menú aquí. Me gusta mucho porque es muy simple, muy bien presentado esto, me gusta. Ojo, cuidado con el hover, porque yo creo que el hover tiene algún problema. ¿Ves este hover que se anima bien al entrar, pero no se anima al salir? Y eso hace que quede un poco raro. Sí que es verdad que le faltan como cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, esto que dices aquí, Andrea, yo el about yo lo pondría en la misma página. Ah, pero esto no es un about sobre ti, es un about de la misma página. No, hombre, no. Bueno, esto está bonito. Yo creo que le falta un poco más sobre ti, ¿no? Porque va como muy a saco, pero está bonito, ¿eh? Me gusta, es minimalista, se ve muy bien. Vamos a verle el rendimiento, va, que hace tiempo que no vemos rendimientos. Vamos a ver Lighthouse, a ver cómo va tu página. Ojo, un 100, ¿eh? La verdad es que se nota, ¿eh? Que funciona bastante bien. Me da la sensación que sí que está bastante bien optimizada. O sea, que muy bien por Andrea, ¿eh? Incluso teniendo fuentes. A ver, es una página que es sencilla, que tampoco tiene mucha historia, pero funciona muy bien. Así que muy bien, ¿eh, Andrea? Felicidades, muy chula. Me ha gustado un montón. Unos pequeños detallitos y ya está. Vamos con Franco Javier Álvarez. Problemas que ya veo. A ver, lo que hay aquí, el fondo no está mal, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con este fondo? Este fondo es que no se leen las letras, tío. A ver, lo que podrías hacer es ponerle un poco de opacidad. Es que eso es lo primero, ¿eh? Pues este póster, esto no está bien, ¿vale? ¿Veis que aquí ha puesto una imagen y esto póster, no sé qué, no sé cuánto? Esto tiene que ser un background, porque si utilizamos una etiqueta image para un fondo, le estamos dando el mensaje equivocado a Google, a todo, ¿no? Porque como que estamos indicando que esto es una imagen que es contenido de la página, y no es contenido de la página, sino que esto en realidad es como algo visual. Es algo visual. Bueno, y encima no se puede... La opacidad... ¿Por qué no podemos cambiarle la opacidad? Ah, porque esto... Es que una cosa es este póster y otra cosa es el vídeo. Claro, es que esto es un vídeo, porque esto se mueve. Que está bastante bonito, ¿eh? Pero esto al final vas a tener que hacer algo así, porque si no, pues se ve... Y yo lo haría incluso más, ¿eh? Esto queda bastante raro al revés. O igual quitártelo todo, ¿eh? Y hacerlo todo seguido. Ah, porque luego lo dejas. Bueno. La sombrita esta tampoco me termina de gustar mucho, la verdad. Esta sombrita aquí, pero bueno, no es el problema, Desarrollador web full stack con habilidades en el frontend y el backend. Desarrollador web full stack con habilidades en el frontend y el backend es como lo mismo, ¿no? Mi interés en el desarrollador web se centra en crear... Desarrollador web full stack con habilidades... O sea, y luego mi interés en el desarrollo web, este texto hay que limarlo, ¿eh? Para no repetirse, ir un poco más a saco y intentar repetir lo mínimo posible. ¿Vale? Al menos aquí tiene bastante contactos. Está muy bien que tenga aquí el currículum, ¿vale? Bastante bien. Los proyectos, ¿vale? Están bien presentados, me gusta. Yo todo esto de hablar del yo, mí y todo esto hay que evitarlo, ¿vale? Esto ya hemos hablado un montón de veces. Esto al final otra vez poniendo aquí los enlaces, bueno, es un poco raro estos enlaces, yo no sé si se van a terminar de ver muy bien. Una cosa no me termina de convencer mucho es la alineación. Está muy bien alineado aquí, pero es raro esto de cómo está esta imagen aquí como centrada. Me imagino que en móvil quedará bien, porque lo centra todo. Esto queda bien, la verdad es que está chulo, perfecto, ¿no? Claro, cuando se hace grande, mira, aquí ya queda raro, porque esto está como aquí metido y luego aquí otro bloque. Esto yo lo dejaría todo centrado durante más tiempo. Sé que antes lo habías hecho para dejar este vídeo que se viese mejor, pero yo lo centraría todo con la opacidad y a tomar por saco, ¿eh? Vale, pues ahora lo vemos. Lucía. Bueno, hola, soy Lucía y soy una desarrolladora. Y soy una chica.
Soy una chica. Bueno, me gusta mucho esta parte, me gusta mucho esto rollo Discord. Esto está bien pensado. Me gusta, Lucía, esto. Esta idea me gusta. Aunque tiene demasiada información, hace que no quede muy claro. No sé si esto lo podrías hacer más ancho y dispersar un poco mejor la información. Una cosa que veo, esto no está alineado y esto está metido para adentro, queda un poco raro, ¿vale? No está mal. Ah, mira, le puedes enviar ahí un mensaje directamente. A ver, hay que entender que en inglés, como decir I'm a developer, es como soy una cualquiera, o sea, una desarrolladora cualquiera. O I'm a gamer, yo diría I'm gamer, ¿sabes? Es como soy jugón, soy no sé qué, ¿vale? Bueno, hay como... Vale, ahora vemos cosas, venga. Esta parte está muy chula, yo lo que haría es, ya que quieres hacer este estilo, pues hacerlo un poco más ancho porque ocupa como muy poco espacio para darle más visibilidad. Luego, aquí es que hay muy poca información. No, y esto no lo pongáis nunca, ¿vale? Esto está prohibidísimo, esto está prohibido. Desarrolladora sin experiencia. Os voy a contar una cosa súper importante. Vamos a ver. No existe un desarrollador sin experiencia. Porque desarrollador o desarrolladora. ¿Por qué? Experiencia tienes en algo, ya sea aprendiendo, trabajando, o sea, trabajando de lo que sea, estudiando. Experiencia, la experiencia... Mira, hace muchos años estaba haciendo una entrevista a un programador y mi compañero le preguntó, ¿tienes experiencia? Y le dijo una respuesta que me pareció maravillosa y que lo contratamos. Y le dice, yo experiencia tengo mucha. Lo que todavía no he tenido la ocasión de trabajar en ningún sitio. Me pareció maravilloso, ¿sabes? Porque fue del palo. Hostia, es que tiene toda la razón, ¿sabes? Y dijo, claro que tengo experiencia porque he construido esto, he desarrollado esto, he hecho en equipo esto, pero todavía no he tenido la ocasión de trabajar en ningún sitio. Una frase muy buena y tenía toda la razón. Porque si hablamos específicamente de experiencia laboral, bueno, pero muchas veces te dicen, ¿tienes experiencia? Y queda raro. Entonces, nunca jamás vosotros o vosotras digáis no tengo experiencia, soy sin experiencia, estoy aprendiendo. Aprendiendo estamos siempre todos. Nunca os defináis así, de desarrolladora sin experiencia. ¿Ves aquí, Lucía? Tienes una oportunidad, porque ¿cómo se demuestra que tienes experiencia? Con proyectos. Así que aquí lo que puedes hacer, proyectos. Y así cuando alguien entre al portfolio de Lucía, verá aquí tus proyectos y ya no hará falta que pongas que no tienes experiencia. Así que muchas veces es, no me digas, demuestra, ¿no? Pues eso es lo que queremos hacer. Eduardo Guete, soy apasionado, software development, frontend, no sé qué, de passionate software development, frontend design de professional, with a solid, no sé qué, no sé cuánto. Y incluso no hace falta que digas my, dices focus o focus. ¿Por qué? Porque este estilo más directo entra mejor al lector que no si I am, no sé qué, no sé cuánto. My, no sé qué, y no lo digo yo, que a lo mejor alguien dice, ya estás con las cosas, no lo digo yo, ya lo he enseñado un montón de veces que lo dice la Universidad de Harvard para todo el tema de currículums y también para los portfolios, No utilices pronombres personales, abrevia, no utilices formas narrativas, pues todo esto, ¿vale? Aparte de esto, aquí otro problema que yo le veo es el tema de aplanar demasiado los colores. Mira, dos cosas que pasan. Uno, separaciones para mí, en opinión, todavía no suficiente. O sea, yo creo que aquí tendrías que separar un poco más. Luego, si el header es secundario, pues oye, lo ponemos secundario, ¿sabes? Lo ponemos un poquito algo así. Y entonces que también sería otra cosa, font, style, italic, ¿vale? O sea, que es importante, es que es súper importante la cadencia de nuestro contenido. Súper importante. Sobre todo en la parte de arriba es súper importante, porque si no queda nuestro contenido como muy plano a la hora de lo que estamos informando. Aquí te falta una separación también, un espacio. También los emojis, tened cuidado con los emojis. Esto es súper importante y súper interesante. Un caso de SEO muy interesante. Este no es el problema, ¿vale? Que tenéis, pero solo para que entendáis. Imaginad que queréis poner, hola, me llamo Miguel. Este Miguel, la palabra en realidad sería esto. Miguel. Obviamente no es ningún problema de SEO ni nada, no es grave, pero aquí no estáis escribiendo la palabra Miguel, estáis escribiendo la palabra Miguel porque esto está dentro de una cadena de texto. Esto a veces, cuidado, porque se puede hacer un lío y a lo mejor esta palabra queda un poco invalidada por haber pegado el emoji. Entonces tenéis que poner una separación del emoji con la cadena de texto. No es un problema importante aquí, que parecía algo más visual, pero bueno, solo para que lo sepáis, ¿vale? Pues algo así, ¿no? Bueno, faltaría arreglar el tema de la imagen que quede exactamente igual porque veo que esta imagen es más corta que la otra,
pero esta sería un poco la idea, ¿vale? El tema de decir, ostras, voy a aprovechar todo el espacio que tengo para hacerlo más bonito, así que esto como los tenías antes, ya es que se parece mucho al botón, la separación esta que pierde ahí un poco de espacio. Yo creo que podría estar bien ahí que vayas a fuego y que queda bastante limpio. Hacktoberfest, muy bien, lo de los proyectos. Algunas compañías a las que le he añadido valor. Qué chulo esto, muy bien. Bueno, esto me lo he cargado yo, me lo he cargado yo, perdonad, eso me lo he cargado yo. Pero aquí seguiría un poco con el mismo estilo a lo mejor, Hostia, esto, expandir, hay que expandir aquí. Bueno, no está mal, no está mal. Lo malo es lo cerca que queda este y que queda un poco raro, ¿no? Tendrías que darle... Esto, de nuevo, esto hay que... Parece que te duele algo, ay. Pero bueno, está bonita, me gusta, minimalista y tal. Miguel Ángel, vamos a ver. Hola, Miguel Ángel. Hostia, Miguel Ángel ha puesto la mano así, ¿sabes? A la mano así, directamente, en la cara. Miguel Ángel te ha puesto la mano así en toda la jeta. No te saluda, sino que te dice, toma, esta es mi cara, ¿qué te parece? Apasionado, passionate, no, esto, la A fuera, ¿no? Ahora mismo estoy estudiando en Madrid para mejorar mis skills, Sé que os gusta mucho este fondo, pero es que distrae un montón, Distrae un montón el fondo este de que mueve cosas y tal. Este, mira, la ha puesto con inteligencia artificial. Bueno, a ver... Lo malo de este tipo es que es como mucho texto, ahí está todo lo que soy, como... Es más una tarjeta de visita, pero bueno, entiendo que todavía... Joder, Programming Languages, esto de poner avanzado... Yo no sé si poner este tipo de cosas. Lo mejor sería poner los proyectos. Yo creo que con los proyectos... Y la verdad, no sé si decir JavaScript avanzado mientras estás estudiando para mejorar... No sé, a lo mejor sí, tienes un JavaScript avanzado, pero yo creo que lo mejor es que lo demuestran los proyectos. La forma de demostrar los proyectos está bastante chula. Es que, no sé, fíjate que creo que el fondo, si lo hicieses plano, igual te quedaría mejor. Yo ya, una cosa que siempre os digo es que me gusta mucho más el tema de cómo hacerlo en un scroll para la información que no en los clics, pero al menos los botones son bastante grandes y se ve bastante bien. Y aquí, mira, os voy a contar una cosa para que no falléis en el tema de los botones y tags, ¿vale? No podéis hacer que los botones sean del mismo color y casi de la misma forma que, por ejemplo, los tags. Son el mismo color, la misma forma, no puede ser. Este botón tiene como la misma forma que esta, incluso los iconos, o sea, tenéis que hacer que sean diferentes los botones que los tags y etiquetas, ¿vale? Y no repetiros, porque si no... parecen botones también, la gente se va a confundir o peor, la gente va a pensar que no son botones. Autodidacta tecnológico, joder, autodidacta tecnológico y también que te puede reventar en cualquier momento, Diseño y desarrollo de soluciones, vamos a ver. Oye, está bonito, me gusta el fondo, además no se ve mucho, pero se nota que es código. Está muy bonita este efecto, muy bien ahí, muy bien integrado, me gusta bastante, cómo está aquí integrado y tal. El hover un poco aquí te has pasado de, o sea, no puedes, a ver, no me puedes enseñar un bíceps de 1,5 kilómetros y luego me hagas un hover de 1 milímetro. Tío, vamos sin miedo. No me pongas ese hover que parece el hover este. Scale 1.4 por lo menos, yo que sé, algo sin miedo al éxito. Que note que estoy haciendo hover en algo. También puedes cambiar el color, Puedes hacer que cambie a algo más clarito, blanco, algo así. Sobre mí, bueno, me gusta que... Muy bien, Me gusta que está bastante ordenado. Sobre mí, el área principal de mi experiencia, ya te estás pasando con la explicación. El área principal de mi experiencia. Hamilton, como el del Fórmula 1, directo, run, ¿sabes? El área principal de mi experiencia. Es que, tío, que es sobre explicación. Mira que es corto el párrafo. Me especializo en el desarrollo frontend. Punto. Directo al grano. Y todo lo relacionado con este lado de la web. ¿Cómo que con este...? No, tío. Me especializo en el desarrollo frontend. Punto. HTML, CSS, JavaScript, lo puedes poner, no está mal. Yo esto de ECMAScript 5, esto suena a 1996, así que esto lo puedes quitar. Puedes poner JavaScript, puedes poner ECMAScript 6 más, bueno, lo puedo entender. Es un poco raro, parece más una magia del Final Fantasy que otra cosa, ¿vale? Creación de aplicaciones web pequeñas y medianas, creación de complementos, ya he dicho creación. Creación de aplicaciones web pequeñas y medianas y complementos personalizados, funciones, animaciones, diseño, codificación. Sí. Apasionado de las tecnologías, esto lo decís todos, ¿Cómo os apasionáis con las tecnologías? Cago en la leche. Ay, mira, que se mueve esto. Digo, por un momento, ¿qué le pasa a mi vista? Minimalista, interacción sencilla, desarrollo cosas desde cero y disfruto de nuevos retos. Muy bien. Yo, Milton. Hamilton, Milton. Qué bueno, no lo sabía.
Pues yo los proyectos los pondría también, ¿eh? Aquí está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho la página, limpia, minimalista, algunos detallitos, muy poco. Me gusta muy bien cómo has puesto aquí esto en grande. Me gusta lo bien que está la imagen de integrada. Creo que en móvil no me gusta tanto el diseño. Creo que tienes que repensarlo porque, a ver, tío, sinceramente, tú imagínate que entras, mi madre ve que estoy entrando en este portfolio y de repente se cree que he entrado en algún sitio que no debería, ¿vale? O sea, es raro. Porque solo es una, ¿sabes? Tu foto en grande. Entonces, imagínate en móvil. Los proyectos yo los pondría con el scroll. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Bueno, este hover es un poco polémico, ¿eh? Yo creo que el hover este sí que no lo ha solucionado muy bien. Y la imagen sobresale por abajo. El título este queda aquí en medio. Hay que repensarlo, ¿eh? No me termina de gustar. Aquí te has pasado con el scale. Si el scale se queda así, no lo hagas con el scale, ¿eh? Porque queda raro. Queda raro ya que se bloquee eso, ¿eh? Pero a ver, tío, tampoco pongas todos los portfolios que ha hecho. Pero dejad de hacer los portfolios. La madre que os parió. Está bien hacer proyectos. Pero no pongáis en los proyectos vuestros portfolios y menos pongáis todas las versiones de los portfolios que habéis hecho. Pues yo creo que eso, que lo de proyectos hay que arreglar. Y mis favoritos, una colección de recursos que me han sido útiles. Ah, mira, buena idea esto, está chulo. Mira, está chulo para el portfolio. Si no sabéis qué poner, pues está bastante bien esto de poner recursos, recomendar cosas con las que me parece muy buena idea, Milton, me ha gustado. Hola, soy Fabián Yapura Claros, 7 años de experiencia, me encanta. Vale, sobre mí. Hostia, pero tío, se te ve muy pequeño. Pero, a ver, piensa que el muñeco este creepy de Tim Burton se ve casi tan grande como tú. Puedes hacer la foto, a lo mejor que se te vea más grande. Pero me gusta, cómo has puesto esto aquí. Esto está bonito. Contrátame, coño. Me encanta este call to action. Que me contrates, que me pagues. Hombre, basta ya. Más de 7 años de experiencia. Vale, este icono fuera. Este iconito aquí en medio fuera. Más de 7 años codificando y creando elementos web para personas increíbles de todo el mundo. Pelota. Mi principal área de especialización es el desarrollo especializado en desarrollo frontend. Lado del cliente de la web. Anda, quita esto. Creación de aplicaciones web pequeñas y medianas con RIA. Complementos personalizados, características, animaciones y codificación de diseño interactivos. Trabajo duro, pero no 24/7. Tío, a ver, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No digas eso, hombre. Trabajo duro, pero no 24/7. A ver, es obvio que no trabaja 24/7. A ver, veo que muchos ponéis aquí vuestros teléfonos, correo y tal. A ver, todo lo que sea ayudar a que te contacten está bien, pero yo la verdad es que no pondría el número de teléfono. ¿Por qué? Porque normalmente LinkedIn por correo va a ser suficiente. Yo lo que me enfocaría un poquito sería en este Facebook, esto fuera, porque por Facebook las posibilidades de que te contraten son nimias. Entonces, está ocupando un espacio que no quieres, tío. No vale la pena, fuera. ¿Por qué? Porque si es un portfolio que quiere que te contraten, dale caña, dale al LinkedIn y GitHub, porque siempre esto está bien. Servicios, ayuda a empresas como la suya a generar más ganancias. A ver, un problema que le veo a tu portfolio, así en general, mucho blanco, tío. Todo es blanco, todo es blanco. Y lo que no es blanco es de un color que casi no se lee. Creo que me gusta más así, ¿vale? Esto es como lo tenías antes, pero esto lo hace más grande. Y esto lo puedes hacer todo más grande, porque cuando esto no sea más grande, lo puedes hacer más grande y ya está. Y al menos veremos que de web developer, ¿vale? Y ya está, por lo demás, lo que hemos dicho aquí. Y está súper bien que tengas 7 años de experiencia. O sea, súper importante que hagas esto y que lo mires. Esto está un poco raro. Hostia, aquí se mueve todo, tío. Aquí se mueve todo. Se mueve todo. ¡Ah! Un poco raro, que se mueva aquí todo, tío. ¿Sabes qué me suena esto? A Geocities. Eric Selva, no sé, no se ha atrevido. Hostia, Eric Selva se la ha jugado aquí. ¿Esto qué es? Ah, modo oscuro y modo... Vale. A ver, no se puede decir que no es diferente, ¿vale? Eric Selva es diferente. Work, About, Full Stack Developer. La verdad que es muy original. Work. Joder, está muy original, Muy original. Muy original. Muy chulo. Muy chulo. Personal Projects. Joder, muy original, Súper... O sea, es que si te la juegas, te la tienes que jugar así. De hacer algo que llame la atención mucho. A ver, pues te voy a decir una cosa que va a ser polémica, Pero, Eric, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho esta parte de la página. Me gusta mucho la parte esta de la página. Yo la verdad que yo creo que en lugar de entrar y ver esto, yo esto me lo quitaría. Y yo entraría directamente aquí. Yo entraría directamente aquí. A esta página, ¿sabes? Yo entraría aquí directamente con esto un poquito más rápido.
y que aquí pues pudieras darle a las cosas. ¿Por qué? Porque es que me parece que el efecto wow está aquí. Aquí está el efecto wow de, hostia, qué chulo esto, mira, parece un sistema operativo, no sé qué. Como que llama más la atención, ¿no? Y en cambio aquí me quedo un poco como... A ver, que está bien, pero es otro rollo totalmente diferente, ¿no? Bueno, no sé, la gente del chat hay gente que concuerda y tal. Yo creo que... No sé, como lo veas. Pero a mí es que me gusta mucho el hecho de decir, hostia, mira, ¿sabes? Qué gracioso, es como un sistema operativo y tal. Y yo empezaría con una ventana abierta, ¿eh? A ver, y en mobile, ¿cómo lo ves esto? ¡Ojo! No está mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, este está bien. Está bastante bien, ¿eh? Mobile. Bastante bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy original, Eric. Muy original. Me gustan los portfolios originales. David Daustin. Bueno, David, voy a decir algo polémico también. A ver, entiendo por qué es, pero yo la verdad es que creo que no me termina de gustar esta banda. Yo me la petaba. No sé, es que me parece que la banda esta como que molesta más que otra cosa. Me gusta mucho el efecto del hover. Fijaos que es muy poco perceptible, pero hay un efecto foco, un poquito, ¿eh? Ahora, la máscara ya, tío, hay que quitársela, David, ¿eh? Ya hay que quitársela. Otra cosa es que me digas que ahora justo tienes COVID, pero quítatela. Quítatela, hombre, que queda un poco rara. La primera sensación está muy chula. Lo malo, si está en inglés, esto va sin exclamación, ¿vale? Daustin, Software Engineer, Massive Producer, hago páginas accesibles y tal. Un poco lo mismo, ¿vale? Sin el i y todo esto. Oye, está muy bien el hecho de que bien está justo el emoji donde tiene que estar. Esto es un detallazo, ¿veis? Que está justo donde aparece. Esto a veces falláis, que no lo ponéis en el sitio correcto. Me parece muy bien que la ha hecho justo donde está. O sea que muy bien, ¿eh? Como lo pone en... Esto debe estar posicionado en 100 VH, ¿vale? Que es la altura del viewport. Por eso cuando bajas se queda ahí. Vale, aquí te ha sobrado, falta un espacio. Explorado, no sé qué. Bueno, aquí está otra vez. Yo. Hay que hacerlo de otra forma, ¿vale? Yo. Pero bueno, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho que cuando vais bajando... Está muy bien, ¿eh? Este diseño está muy bonito. Aquí a la izquierda deja aquí esto, que joder, la animación... Muy sencilla, muy fácil, muy bonita. Me recuerda mucho esto a la de... Sí, lo iba a decir a la de Brittany, ¿eh? Se parece a esta, un montón. Que la de Brittany también está muy bonita. Pero bueno, al final lo ha adaptado. Lo que nos falta aquí es el tema del scroll, ¿eh? Que aquí la de Brittany sí que lo tiene, que es una pasada, ¿eh? Pero bueno, sí, es básicamente la de Brittany. Brittany es que es una crack también. Está brutal y este portfolio es bien bonito. La idea es la misma. Pero bueno, me gusta cómo está presentado, está muy bien aquí los proyectos, experiencias, muy bien hecho. Desde Perú, muy bien. Skills, HTML va todo en mayúscula, no jodamos, ¿vale? Pero muy bien, Daustin, me ha gustado. Buen diseño. A ver, amigos, he creado un nuevo proyecto que ya os dije que iba a crear. He creado una newsletter de programación y desarrollo. Se llama noticias.dev, podéis entrar ya y ya os podéis suscribir, ¿vale? Se llama noticias.dev y la idea es que os podáis mantener informados e informadas de todas las novedades y las noticias del mundo de la programación y de JavaScript, la programación web y todo esto. Van a lanzarse siempre todos los lunes después de el directo de las noticias de JavaScript. Y en la newsletter también os llegará cuáles son los programas que vamos a hacer de Twitch en la semana. Los retos de JavaScript que hacemos, su solución y todo, los salseos y además todos los directos que vamos a hacer a lo largo de la semana. Herramientas y bibliotecas que uso, que veo, un poco de todo. Así que nada, si queréis echarle un vistazo para que estéis informados de todo, cero spam, o sea, no os voy a enviar nunca una newsletter que sea todo publicidad, eso no vamos a hacer. Bueno, amigos, nos vemos mañana. Cuídense mucho, mañana estamos hablando de eso y el jueves programamos. Así que nada, nos vemos, hasta mañana. Cuídense mucho y hasta luego. Chao.